Muy buen día a todos. Espero que se encuentren bien. Para nosotros es un gusto eh, tener esta jornada de capacitación. Presentamos a nuestro director editorial, el licenciado Daniel Casiar, y Judith Tejada, nuestra coach educativa. Así es que estamos por iniciar nuestra nueva propuesta, Intégralo, con su uso y manejo para que ustedes puedan tener todo el contenido necesario. Gracias. Gracias, Bianca. Daniel está apagado su micrófono. Muchísimas gracias, Bianca. Bienvenidos, colegas. Dicen por ahí, muchos son los llamados y pocos los escogidos, así es que, qué bueno, ahí estamos los escogidos. Ya me incluí yo, ¿verdad? Gracias, profesora Evelyn, Leslie, María Fernanda, María Juana y Luz. Ay, Andrea, eh, por estar con nosotros. Yo sé que es un tiempo que ustedes están, pues, dando fuera de todo lo que implica para todo el trabajo que tienen. Esperamos que sea útil. Hoy lo que queremos es darles un panorama general de lo que es la serie Intégralo, con la idea de que se sientan en confianza de acudir a su asesor de ventas, su asesora, a Judith Tejeda, que es la asesora pedagógica, y a mi persona, que en lo posible yo con mucho gusto puedo hacerlo. Ya más tarde vamos a colocar nuestros datos de correo y de número de celular para que acudan a nosotros. Entonces no vaya a pensar que lo de hoy es lo único que es la única oportunidad que van a tener para hablar de este tema. Eh, la idea es dividir nuestra presentación en dos partes. Por un lado, eh, las generalidades de la serie y luego ejemplificarlo con algunos elementos de las áreas que estén ahí. Solo pregunto si se ve mi diapositiva. Sí, Daniel. Sí, Gracias. Daniel, sí la vemos. Muy amables. Bueno, entonces miren, empecé, colegas. Los tegros se llaman integral. ¿Por qué? Porque está la opción de comprar, por decirlo de una manera, las cuatro series, matemática, lenguaje y ciencias sociales, o separarlos y luego integrarlos como ustedes quieran. O sea, trabajo matemática y solo matemática y ciencias naturales. Bueno, entonces yo lo integro después si yo quiero. Esa es una razón. Y la otra es porque se esperaría que ustedes vincularan los conocimientos de las diferentes áreas y lo integraran, ¿verdad? No se vale que esté hablando de ciencias naturales y no lo relaciono con matemáticas. Si usted me está hablando de la precipitación y cuánto, cómo se produce, también debería hablarme de la capacidad de mililitros, litros de agua que caen, qué implica para una ciudad o un lugar, y por qué se inunda, hacer gráficas de precipitaciones, o sea, estoy viendo matemática con lenguaje, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, yo ya lo mencioné, pero no perdemos nada. ¿Cuáles son las cuatro áreas básicas que tiene este libro? Son estas, ¿verdad? El área de todo lo que es numérico, digamos, las ciencias naturales, las ciencias sociales y y comunicación en lenguaje. Esas son las cuatro áreas que implica el texto. Pero nosotros les agregamos tres que consideramos que pueden ser importantes. Estas tres están como un agregado para los que compraron las series completas, pero también se está dando para cuando compran sociales, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene el agregado? Formación ciudadana, expresión artística e investigación. Son tres elementos que ustedes van a encontrar como un valor agregado. Pensando en todas esas
habilidades que debe tener una persona para desenvolverse ante la sociedad. En la expresión artística, perdón, de expresión artística es digámosle, un regalo, un agregado que contiene 10 actividades que incluyen música, danza, arte, poesía. Hicimos lo posible para proveerles algunas ideas en esos campos. Y la unidad de investigación que tiene toda una propuesta de cómo realizar ese proceso desde el planteamiento de la pregunta hasta el rendimiento de informes. ¿Sí? Estos son elementos que van a encontrar extra. ¿Qué tomar en cuenta a la hora de usar estos libros? Primero esto. Eh, Revisamos qué pide el CNB como competencias y por favor tomen en cuenta. Lo que debe alumbrar, digamos, el hecho de si estoy siguiendo el CNB, si estoy llevando a cabo y estoy trabajando la competencia. No es si tiene todos los contenidos. Recuérdense que los contenidos son solo sugerencias y uno decide cuánto y cómo, ¿verdad? Pero si hablamos de competencias, estos libros están coherentes con eso. Luego, cuando ustedes ya estén ejecutando sus clases, tomen en cuenta que hay dos componentes básicamente. Y ahí están dichos. La parte de aprendo, ustedes van a encontrar la explicación del tema, las definiciones, ¿sí? Que son necesarias para abordar. La parte más sabrosa es el aplico, porque van a ver que se proponen una serie de actividades para usar lo que aprendí. No es lo mismo que yo le dije para a ver si saben a través de preguntas de las comunes. No, es para ver si aplican el conocimiento. Y esta es una gran bondad del libro de la integral. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos. Vean esto, colegas. El tercer inciso. Va, noten que se enfatiza algo. Esta área de lenguaje es para que los estudiantes logren competencia lectora. ¿Ya? Eh, Supuestamente el que trabaja el lenguaje sale muy fluido en expresar ideas, en leer y entender, ¿sí? Conoce obras de literatura diversas. Y aparte está su gramática y ortografía. ¿Sí? Son los campos básicos. El área de sociales, miren esto que está ahí. Pero ahí debería ser ciencias sociales, perdón. Bien, si ya lo leyeron, quiero enfatizar. Nuestra área de ciencias sociales va muy en la línea de que el que aprende historia es porque adopta una postura frente a ella, explica por qué está como está la situación y se propone transformar esa realidad. ¿Por qué se dan casos de caudillistas todavía en este tiempo, de gente que quiere dominar porque sí, con autoritarismo? ¿Por qué se da eso? Eso tiene su explicación histórica, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo ante la corrupción que hay en el país? O sea, a eso se refiere el pensamiento crítico. Se habla de una geografía más humana en el sentido de que si hablamos del trópico de Cáncer, si hablamos de las cordilleras, de los lagos, de todo eso, deberíamos de ver que ahí hay
personas que fueron a vivir ahí por ciertas características y que eso explica su cultura. O sea, ¿por qué el garífuna le encanta la danza? ¿Qué tiene que ver con la temperatura del lugar donde vive, perdón? ¿Por qué el garífuna come mucho arroz? ¿Por qué la persona indígena maya en el occidente consume mucho maíz? Todo eso es parte de una geografía humana y la formación de la ciudadanía. Eso se encarga sociales. Vean matemática. Hace unos minutos en otra charla decía que matemática debería servir para comunicarse. No es para que yo me crea la gran cosa porque me sé fórmulas, no. Es que yo utilizo términos que hacen más comprensible una idea. Debo razonar. O sea, encontrar elementos matemáticos que me hagan decir, mire, esto sucede por tal razón y saber resolver problemas. Me preocupa mucho como maestro que los estudiantes, cuando hacen exámenes y todo, la parte de operativa de multiplicación y división, y ahí trata. Cuando es problemas, ya, dice, eso no, profe, eso no lo puedo hacer. Y esa es la parte más importante, ¿verdad? Y agrega esto. Los temas van a ver que los meten en un contexto. Entendido que se habla de cómo la matemática está presente en el mercado, está presente en un accidente geográfico, en los datos poblacionales. O sea, ¿dónde está el tema que estoy viendo? Ciencias naturales. Si ya leyeron, observen algo que ha sido recurrente en varias charlas que he estado platicando. Es ciencias naturales. Una de las principales razones de aprenderla es que yo sea más consciente y que me dé cuenta que o abrazo este planeta y lo empiezo a amar así, literalmente, o esto se va a destruir. Se lee ahí en los periódicos que unas nevadas enormes que están llegando a menos 40 grados centígrados en Estados Unidos versus en países de Europa están llegando al contrario a 45 grados sobre cero. O sea, ¿por qué esos extremos? Pues, no nos dimos cuenta que la naturaleza es un ser que siente y lo estamos destruyendo. Entonces, ciencia natural va por ese lado. El cuidado de la salud, vamos a encontrar varios consejos de eso y su aplicación en proyectos. ¿Qué otra situación tomar en cuenta? Esto, miren. En todas las series van a encontrar, en todos los temas, las series académicas van a encontrar al final ese tipo de prueba. Prepararse jóvenes porque el maestro debería saber resolverlas, ¿verdad? A veces me dice, es que no tiene la respuesta. Le digo, pues si usted es maestro, usted debe saber resolverlo. No es posible que me diga que no sabe. Entonces, ¿cómo se anima a dar una clase si usted no domina el tema? Bueno, entonces, esas pruebas las debe saber responder el maestro y evalúan los tres niveles, ¿verdad? Literal, inferencial y de pensamiento crítico. Ya veremos ejemplos. Esto, jóvenes, se les elaboró una planificación pensando en de manera, si ustedes atrevidas, si quieren verlo así, pero con mucha convicción, les dosificamos ahí los contenidos del libro, donde ustedes van a encontrar los elementos que tiene una planificación general. Esas se supone que se las entrega su asesor de ventas. Si no, se comunican con nosotros, por favor. Esto es clave, esta última que está apareciendo. Y creo que aquí hay colegas que entienden, y espero que todos entendamos que es diferente ser mediador a ser el profesor que quiere explicar todo, que no pregunta
y que los demás solo tienen que escuchar. Aquí es el mediador, entendido como esta persona maestra que pregunta, que acompaña, que reorienta, que motiva y que hace que los estudiantes lleguen a sus propias conclusiones. Y es importante que aquí quien participa es el estudiante. Y uno dice, pues eso es de cajón. No, jóvenes, yo he visto clases donde el que menos participa es el niño. Solo se concreta a escuchar y a copiar del pizarrón. Y el colmo es a copiar del libro al cuaderno. Jóvenes, ese es el colmo. Pues si ahí está en el libro, ¿por qué lo va a pasar al cuaderno, verdad? No, eso no es participar. Participar es escribir, crear, hablar, escuchar, proponer ideas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, estos libros requieren mucha participación del estudiante. Bueno, entonces ahora me paso a uno de los libros. Solo voy a pedir que cuando proyecte me diga, por favor, ahí, Judith o Bianca, si se alcanza a ver, solo permita. Por favor, me Sí, sí se dicen. Sí, ve. Daniel, ya está. Muchas gracias, que hace un rato no. Bueno, entonces voy a usar esta vez un ejemplo de ciencias naturales. ¿Bien? Bueno, algo que yo siempre voy a decir en estas charlas es aprovechen las imágenes. Desde la portada y en los interiores, las imágenes hablan. Y al niño le encanta analizar imágenes. Estamos en las ciencias naturales. ¿Qué está haciendo esta niña acá? ¿Qué es este aparato? Este aparato en mi comunidad no hay. No importa que no haya. Ellos deben aprender que hay en algún momento y en un laboratorio van a encontrar esto. ¿Y para qué sirve esto? ¿Quién lo inventó? ¿En qué ayudó esto? Y si dice, pero yo no tengo un microscopio, ¿cómo tomo la idea para eso? A ver, jóvenes, alguien de ciencias naturales, no se vale que sea Judith. A ver, alguien de los docentes de ciencias naturales, dígame, ¿cómo podría hacer algo? Bueno, lo voy a replantear. ¿Cómo podría utilizar algo allá en una comunidad lejana para dar idea de lo que hace el microscopio? Algo que está ahí a la mano. ¿Quién quiere participar de los maestros de ciencias que están por acá? Hay silencio en la sala. Ojalá que no sea porque están haciendo 4 tareas al mismo tiempo, dando clases, comiendo, escuchando. Bueno, Judith, ¿qué podríamos usar allá como un amplificador de imagen? Podríamos usar una lupa, Daniel. Ah, Podríamos usar también el fondo de una botella. excelente. Ya tienen 2 ideas, jóvenes. Uf, y lupas ahora se consiguen en los mercados. He visto que venden para tomar una idea de lo que el microscopio hace, Así es. ¿verdad? Y a alguno de repente el rocío, ¿verdad? La gotita de La agua que está gotita cayendo en de una agua. hoja, Ujú. pueden ver a través de ello y se ve más grande la imagen. Bueno, entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque desde la imagen yo ya debería estar aprovechando, ¿verdad? A ver, conozcan siempre su libro. Ahí está en las páginas iniciales todo lo que es importante. Léanlo con los estudiantes, por favor. Ahí estaban las áreas. Y luego deténganse en donde dice conoce tu libro. En este caso de ciencias naturales. Y de verdad, colegas, hagan un espacio para lectura de esto. Aprovechen para trabajar vocabulario. Médienlo para que los niños lleguen a entender qué van a encontrar. Voy a tomar ejemplo de ciencias naturales.
Dice hipertextos. ¿Qué son estos de hipertextos? Pero aquí hay una explicación. Dice textos transversales que enriquecen el proceso de aprendizaje. Transversales. ¿Qué será transversales? Y busco con los niños el diccionario. Y busco un sinónimo, ¿verdad? Y de repente ellos empiezan a decir, profe, textos que atraviesan, que pasan por, ¿sí? Hay una transversal del norte, una carretera, dice. ¿Por qué? Porque atraviesa muchos departamentos y municipios. Esto es como una carretera, textos que enriquecen. Quiere decir que vamos a aprender algo que nos va a regalar más de lo que ya está ahí. Bueno, hacer algo así, ¿verdad? Luego empezar a ver. Por ejemplo, dice, tenemos un glosario. Atentos a esto. En nuestro libro vamos a encontrar palabras nuevas que nosotros vamos a utilizar y hay que comprenderlas. Aquí hay un glosario que vamos a ver en mayor tamaño más tarde, pero de momento lo que quiero decir es que habría que tomar tiempo para que los niños vean las palabras en un cartelito, que estén en el pizarrón, que las digan, que dibujen algo de ese glosario, que escriban una oración. Entre más vocabulario tengan estos niños, mucho más va a fluir su lenguaje. Entonces, importante el glosario. Hay una sección que le llaman de ecología. Estos son textos que enriquecen, ¿verdad? Dice, amplía información acerca del cuidado del medio ambiente y promueve la conciencia ambiental. Noten que nos va a aparecer entonces algo en relación con eso. Y ese es donde sugiero que se detengan un poquito con los estudiantes para sacar conclusiones y que terminen diciendo, a ver, niños, esto que acabamos de leer, ¿cómo lo usamos de aquí en adelante para mostrarle amor a nuestro planeta? Por ejemplo, van a encontrar una sección de tecnología, ¿sí? Que ustedes, no sé si lo alcanzan a leer ahí, o por eso lo estoy leyendo, porque a lo mejor alguien está en un celular o solo me está escuchando. Dice, brinda información de contexto que puede comprenderse con cierta profundidad gracias a los conceptos aprendidos en la unidad. Entonces ahí les van a dar algunos elementos tecnológicos, ¿verdad? Que no siempre son sitios de internet y todo eso. Tecnología es amplísimo. Recuerden que ¿cómo se llama? Un tenedor es tecnología, ¿verdad? Entonces hay que ampliar el concepto. Van a encontrar elementos de salud, ¿sí? Que es la palabra se explica, que nos va a dar y algo para explorar el entorno. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Luego, miren, pues, jóvenes, aquí está los pasos. La sección de aprendo, que va a estar al inicio de un tema, ¿verdad? Dice, se realiza el desarrollo temático, el aplico, actividades y preguntas para desarrollar competencias, van a encontrar un proyecto ambiental, laboratorios, y aquí prepárense jóvenes. Yo les sugiero que todas sus clases 8 días antes ya las tengan preparadas. Si es un laboratorio, buscar los materiales que dicen ahí y si no los encuentro, ser creativos y buscar sustitutos. Y si no encuentro sustitutos, hacer algo que se parezca a lo que me están diciendo. Y van a encontrar una sección de educación sexual que me parece importantísimo. Estilos saludables de vida, que creo que a todos nos conviene. Mucho de lo que nos ha pasado de enfermedades porque no llevamos buenos estilos de vida saludable y su evaluación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué ver después? El contenido. No avancen, jóvenes, sin haber leído cómo se llama la unidad. Miren, se llama entorno vivo. ¿Qué es eso de entorno vivo? La energía de los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? ¿Qué es la energía? Leer los subtemas. A ver qué saben de eso, ¿verdad? Que tiene la unidad 2, la unidad 3. Pero sí sugiero que se tomen un tiempo para leer
los índices. Y entonces ya viene la unidad. Miren cómo comienza, pues, para mí es algo que así hubiera querido recibir mis clases de ciencias naturales. Eh, Vamos a leer esta introducción para que vean un ejemplo de cómo inician estos temas. Recuerden que tiene que ver con ecosistemas, con el entorno vivo. Vean el inicio. No sé si hay algún maestro ahí, Judith, que quiera leer o pueda leer este párrafo, que nos hiciera el favor. ¿Algún profesor tenemos ahí? Vamos a ver. Ahorita le voy a decir. Tal vez la profesora María Isabel Solís o María Juana, si nos hacen el favor de leer. Tenemos a la profesora Sandra. Si nos ayuda con Sandra. leer. Ujú. Sandra Salazar. Oh, la profesora Karina. El ¿Ya fin de viste? los Sandra, ahí está arrecifes. Sandra. Ujú, ahí está Gracias, Sandra. Sandra. Sí. El fin de los arrecifes de coral. Los Siga. ecosistemas son sistemas de interacciones entre variables bióticos, organismos y abióticos, condiciones ambientales y materiales inertes. Todas estas interacciones se manifiestan en un equilibrio que permite a los ecosistemas continuar activos en sus ciclos, internos. Sin embargo, en la actualidad, el equilibrio de las relaciones de dichos ecosistemas se han visto perturbados por factores humanos que los llevan a deterioros y posible extinción. Por ejemplo, el arrecife coralino es un ecosistema marítimo cercano de las costas de todo el mundo, que se compone principalmente de organismos, productos llamados arrecifes de coral y grandes cantidades de fitoplancton. Más arriba en la cadena se encuentra una increíble cantidad de organismos como peces, artrópodos, moluscos, entre muchos otros. Actualmente este ecosistema se encuentra perturbado por la introducción de especies invasoras que se comportan como depredadores topes con ciclos de vida cortos, lo que genera un desequilibrio en la red trófica del sistema y está llevando a la extinción de un gran número de otras especies que ya habitaban ahí. Hoy en día, factores como el aumento de temperatura global y la acidez del agua generan que los corales y otros organismos sean incapaces de tener ciclos de vida normales y mueran. Esta combinación de factores causa que el ecosistema Carolina esté en un creciente deterioro y se encuentre entre los ecosistemas más amenazados a nivel global. Ay, perdón, pero me tardé un poquito porque no No cargo mis tenga lentes. pena, Sandra. No tenga pena, Sandra. Además, la lejanía ahí, ¿verdad? Bueno, a ver, colegas. El tema en sí es inquisitivo, llamémosle así, es curioso. Obviamente hay que trabajar vocabulario con los alumnos. Yo no sé si ellos saben qué es variable biótica y abiótica. No sé si saben qué es una interacción. Ahí se habla de factores perturbantes, extinción.
arrecifes. Bueno, ahí tengo para entretener como vocabulario. Pero fuera de ello, yo creo que esto es interesante, que muy pocos se han dado cuenta de la importancia de los arrecifes. Uno los ve ahí en imágenes y qué bonito y buzos que van, pero los arrecifes son fundamentales en la vida. Como dice ahí, son parte de una cadena donde se ven afectados peces, artrópodos, moluscos, y todo eso después afecta a otros y a otros. Bueno, hablar de los arrecifes. Y si eso dice, pero es que yo no tengo arrecifes a la mano, pero no se vale que porque no tienen arrecifes no toquen el tema, ¿verdad? Yo creo que eso no es lo correcto. Pero además aquí pueden ustedes ayudarse con esta imagen. Vea que hay una imagen de un arrecife. Pero si no, pues hablar de un río y qué elementos hay del ecosistema del río. Entonces, la lectura es para empezar a ubicar el tema en una realidad. Luego mire preguntas que debieran de ser para iniciar también el tema. Aparte de la lectura que nos hizo favor Sandra y de ver la imagen, analizar esas preguntas. Dice, ¿por qué hay muchísima cantidad de plantas? Bastantes aves herbívoras y muy pocas aves rapaces. Esto es, esto es clave. ¿Por qué abundan las plantas? La segunda pregunta, ¿por qué los grandes carnívoros terrestres no son herbívoros? Si es mucho más fácil alimentarse de plantas que capturar una presa. Interesante pregunta. No sé cuántas investigaciones podríamos hacer o recursos, buscar recursos. La tercera, ¿los seres humanos estamos evolutivamente diseñados para comer carne o para comer plantas? Eso me hace recordar discusiones de por qué consumimos tanta carne de animalitos que es matado con crueldad versus comer apazote, hierba blanca, macuy, bueno, todas esas cuestiones que son las que reciben la luz en primera instancia. Bueno, ve, esto es para comentarlo con los estudiantes, formar grupos para ver qué dicen y luego escucharlos y empezar a picar el hormiguero, ¿verdad? Y decirles qué otras preguntas se les ocurren a ustedes. Provocar curiosidad. Bueno, esto, colegas, podría llevar 2 periodos de clase. Si lo quieren hacer, no es solo, a ver, ya estuvo las preguntas, déjenlas ahí, yo tampoco lo sé. No, 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 no. A ver, ¿qué sabemos que no? ¿Dónde averiguamos esto? Y esto me sirve para ejemplificar algo que les decía, colegas. Prepárense, lean las preguntas antes. No se van a sorprender hasta que ya estén ahí. Busquen alguna respuesta, pero no se las vayan a dar, ¿no? Ah, yo sé la respuesta. No. A ver, ¿qué saben ustedes? Y darles un empujoncito, decirles, bueno, ahora investiguen. Y cuando ya hayan pasado 1 o 2 días, preguntar otra vez y ya ustedes aportan lo suyo, ¿verdad? Va, pero miren, el tipo de preguntas son curiosas. Luego aparecen los indicadores de logro desde el CNB y ya empieza el aprendo. Miren. Aquí está la parte teórica que los estudiantes van a trabajar, ¿sí? No me detengo por asunto de tiempo. Aquí habla de productores consumidores. Sáquenle jugo a estas gráficas, colegas. Miren esto debería ser una de las cosas que los estudiantes deberían de saber muy bien. eh, ¿Por qué saber que en la base están los productores? ¿Quiénes son ellos? Es lo que la pregunta decía, ¿por qué abundaban tanto las plantas, verdad? ¿Quiénes son los consumidores terciarios? ¿Dónde está el ser humano aquí? ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿Cuál sería la principal fuente de alimento para tener directamente nuestra energía? Más nutrientes, más elementos de alimentación. ¿Estará acá abajo en los productores o estará acá abajo en los que son consumidores terciarios? Bueno, esa gráfica me da para mucho. Pero les decía, después de que se ha desarrollado la teoría que la estoy pasando ahí, aparece
esto, miren, el aplico. El aplico, como digo, puede ser desde actividades muy de realizar así experimentos o preguntas que me deben decir, a ver si ahora sí ya entendiste lo que hicimos. Miren este ejemplo, dice, clasifica las siguientes situaciones en relaciones interespecíficas e intraespecíficas, porque eso ya lo explicaron en el libro, ¿verdad? Además menciona el tipo de relación correspondiente. Entonces, bien, uno, un águila que se alimenta de una serpiente. Entonces yo tengo que decir si es interespecífica o es intraespecífica, ¿sí? Que tendrá que ver con el ambiente donde esto ocurre. ¿Qué tipo de relación es? Y entonces yo tendría que saber de estas relaciones que están acá, ¿sí? Que también es fascinante estudiar estas relaciones, ¿ve? El comensalismo, el mutualismo obligatorio, esto, el comensalismo, uno averigua unas cosas curiosísimas, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre los peces, entre animales gigantes y animales pequeños? Bueno, uf, me detendría bastante hablando por ejemplo, el tiburón y la rémora, ese mutualismo obligatorio, eh, el amensalismo, el parasitismo, la competencia. Bueno, de todo eso que está acá, yo debo contestar esta pregunta. Un aire que se alimenta de una serpiente, ¿de qué tipo de relación es? Comensalismo, amensalismo, mutualismo, el que sea. Pues aquí estoy aplicando, jóvenes. ¿Sí? Aquí viene una sección de indagación. Motivarlos a que vayan más lejos. Fíjese esta, dice, cuando una especie se extingue o desaparece de un ecosistema, genera un desequilibrio en las relaciones que éste tenía con otros seres vivos de su entorno. ¿Qué consecuencias tendría la desaparición de un animal que llevaba una relación mutualista con otro? ¿Qué es mutualismo? Vamos a ver, muchacha, ¿qué es? Y si desaparece ese animal, ¿sí? ¿Qué pasa? Y después llevarlos a decir, bueno, y otro tipo de animal, por ejemplo, los ratones. Hay que matar a todos los ratones, muchachos. Hagan trampas, póngale, ¿por qué sucede? ¿Y qué efecto tendría? Pensémoslo. Y se empieza una investigación interesantísima, porque ya me imagino a los gatos desesperados porque no tienen alimento, pues pueden empezar a morder a la gente, pues ya ha ocurrido cosas en el mundo respecto a eso, ¿verdad? Pero ese es el tipo de actividad que tiene ciencias naturales, jóvenes. Hay oportunidad de hacer preguntas si quieren plantearlas, colegas. Ya está el tiempo, ya va a sonar la campana eh, y ¿cómo se llama? Ustedes pueden preguntar. A ver, integra la comunicación y lenguaje. Este es otro que se presta a tantas actividades interesantes. Permítame hablar otra vez de la estructura de otra área. Aclaro, no da tiempo a ver todas las áreas acá, pero estoy dándoles como luces que se trasladan a otras que ustedes van a trabajar. Y si ustedes tienen dudas específicas, ya vamos a dejar ahí los correos y números de celular para atenderlos. Pero miren, pues, comunicación en lenguaje. Dice, tiene una sección de comprensión lectora. ¿Sí? Voy a leer, dice, esta sección fortalece el desarrollo del proceso lector en los niños y las niñas a partir de diferentes tipos de textos. Miren, jóvenes, si los estudiantes salieran con buena lectura, con buen proceso lector, despreocúpense ya de todo lo demás. Los contenidos no son lo más importante, es herramientas para aprender y una de ellas es comprender lectura. Pero este libro lo trabaja mucho. Aplicación de conocimientos. Hay una sección de aprendo, como estaba en el otro, ¿sí?
contextualizaciones que tienen que ver con relación de lo que se trabajó con la vida cotidiana. Tiene una sección de expresión literaria. Esto es importantísimo que lo exploren, porque es para que los estudiantes aprendan a expresar sus ideas en forma oral y por escrito. Dicen que los niños de Guatemala no escriben creativamente. Se hizo un estudio y el 99% se pasan o copiando de un cuaderno o del pizarrón o escuchando sin hacer nada, pero creatividad no hay tiempo para eso. Bueno, este libro se lo va a pedir. Hay una sección de ortografía y las evaluaciones. Bueno, siempre vean el contenido con los estudiantes, no lo dejen pasar porque ese es un problema serio con eso, ¿sí? Bueno, entonces miren, ¿cómo comienza? Bueno, en el primer tema dice, vamos a leer textos cosmogónicos. Habría que ver qué son los textos cosmogónicos. Acá está, aquí hay un aplico, ya voy a ver algunos ejemplos de eso. Hablan del mito, de la leyenda, y aquí está un fragmento de Popol Vuh, porque tratamos de que a la vez que haya de otros países, esté lo nuestro. Entonces, por ejemplo, acá dice el fragmento de Popol Vuh, antes de la creación todo estaba tranquilo, no se veía nada porque el agua cubría la superficie. No había ni un solo hombre, ni un animal, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles. Tampoco había piedras, ni hoyos, ni barrancos, ni bejucos. Únicamente reinaban el silencio y la oscuridad. Los árboles de Castañeda, Esperanza, Popol Vuh, el sacado del libro. Pero acá es donde yo digo que el tipo de preguntas, ¿de dónde salió el mundo? ¿Fue creado? ¿Se originó por una gran explosión de la materia? Hay explicaciones míticas y científicas para estas preguntas. La actividad no es a ver qué dice Popol Vuh, es más allá. ¿Qué explicaciones hay del origen? Prepárense para ese tipo de preguntas. Miren, les quiero mostrar ese tipo de actividades porque es lo que yo creo que hay que estar muy alerta para preparar a la hora de dar la clase. Aquí está la expresión literaria. Miren, el tema es escribe un relato de viajes. ¿Por qué viajas tú? Pasa a escribir acerca de tu viaje. No importa si es real o imaginario, porque ustedes me dirán, pues esos niños no viajan. Bueno, que sea un viaje imaginario. Ahí están creando, están produciendo. ¿Sí? Ese tipo de actividad que van a encontrar jóvenes. Acá está el tema de textos expositivos, el mapa conceptual. Estoy solo mostrándoles que aparte de literatura está gramática, pero todos tienen la misma estructura. Aprendo que aquí les explican qué es el texto expositivo, el mapa conceptual y viene el aplico. ¿Cómo el aplico? Una actividad. Lee el siguiente texto y subraya la idea principal y las ideas secundarias y luego que haga un mapa donde resumen ese libro. Es pura aplicación, jóvenes. Por eso le digo, aprendo y aplico. Aprendo y aplico. ¿Sí? Y en, en final de la unidad, permítame mostrarles algo. Aquí está, mire, está la oración. O sea, van a encontrar su gramática que a veces les hace falta porque los maestros se encariñaron con la gramática, ya no la quisieron soltar. Aquí miren, jóvenes, estas son las evaluaciones. Dice tipo saber porque no sé si ustedes han escuchado que estas evaluaciones que hacen internacionales, hay unas de PISA y otras que son de saber, pero son evaluaciones retantes. Van a encontrar. Miren, dice las marcas. Dice, las marcas son objeto de protección, titularidad. Ahí hay un mapa conceptual.
Ahora viene la pregunta. ¿La protección de las marcas garantizan al titular? Ta, 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 ta. Aquí están las opciones. Esta no se puede contestar si yo no tengo comprensión. Dice, en el caso de las marcas, la propiedad intelectual protege. Ta, 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 ta. Durante la conquista, ta, ta. Son preguntas que hacen pensar, que hacen usar niveles de pensamiento alto. Esta la van a encontrar al final de cada unidad. Ahí hay otra y ahí inicia la unidad 2. Bueno, esto es a grosso modo lenguaje. ¿Sí? ¿Qué van a encontrar en su texto de sociales? Una estructura que ustedes, yo los invito a que la vean, porque pues es el papel de nosotros docentes. Y aquí, miren, aquí hay un ejemplo de sociales, cómo comienza con el tema el planeta azul. Y fíjense, y es de sociales. Pero lo que decía, ¿cómo vinculamos ciencias con sociales? Este es un ejemplo. Pareciera tema de otra área, pero está en sociales porque debo entender que este planeta tiene que ver con mi geografía. Entonces empieza con este tipo de cosas, desarrolla la teoría, siempre hay más, y mire, siempre hay una zona de ejercicio. Pero, colegas, la zona de ejercicio siempre va a pedir mucha participación del estudiante, igual que por supuesto la lectura. Miren la que está ahí, dice, imaginen que quieren comunicarse por videollamada con estudiantes de otros países. Las ciudades en las que los estudiantes viven son Los Ángeles, Buenos Aires y Madrid. Ustedes están en Guatemala. Para resolver esta actividad trabajen en grupos con 3 o 4 compañeros. Localicen las ciudades en un planisferio. Fíjense, en vez de decir deme la capital de, le dice, pues, digamos, muchachos, nos vamos a comunicar con otros países. ¿A dónde? Viven en Los Ángeles, en Buenos Aires. ¿Dónde está? Y buscamos un planisferio. Dice, lean el texto sobre usos horarios en la geografía visualizada universal. Esta es una geografía que Piedra Santa vende. 3, completen el cuadro de abajo. Este cuadro me dice Buenos Aires, país, continente, uso horario. Recuerden que el uso horario es como la organización de las horas por países. Es decir, en Buenos Aires, ¿de qué país es, qué continente y en qué hora está ubicada, en qué uso horario? Y dice, nuestra propuesta de horarios posibles para la reunión, y aquí lo anotamos. Eso lo van a ver ustedes despacio, pero lo que quiero que vean es cómo se hace práctico el tema que acaban de trabajar. Porque aquí lo más fácil hubiera sido anotar, digamos, qué es el marco natural, qué es la sociedad. Sí se hacen preguntas de ese tipo, tampoco crean que las olvidamos, pero estamos buscando actividades. Y voy cerrando con esto acá, miren. Está esta sección de Ponte en Acción, que son otra vez actividades muy prácticas. Y quería mostrarles para ir cerrando el abordaje de la historia. Si me permiten. Sí, permítanme, solo voy a ubicarme. Acá. Miren pues, el tema de los fenicios. Estas ilustraciones, este manuscrito es real y habría que hablar con los alumnos. ¿Qué dice ahí? No entiendo nada. Sí, ese es un manuscrito en otro idioma. Vamos a hablar de los fenicios y empezar a leer aquí qué significa los fenicios. Pero miren lo interesante de cómo comienza el tema. Dice, las fenicios era de raza semita, que serían los fenicios, eran de raza semita, procedentes posiblemente de las costas del Golfo Pérsico. El nombre étnico que se daba a sí mismos era Kenani, cananeo o Bincanaán, es decir, hijos de Canaán. Este nombre coincide con los pobladores de Canaán citados en la Biblia. Ah,
Los fenicios entonces originalmente eran cananeos y eran hijos de Canaán. ¿Sí? Y así continúa, les va dando qué ciudades estado y acá hay una conexión. Mire, estas secciones son para enriquecer. Navegantes sin brújula. Como desconocían la brújula, sus barcos navegaban cerca de las costas. De noche se guiaban observando la posición de las estrellas. Los barcos eran impulsados por remos y por una vela cuadrada que solo aprovechaban cuando el viento era favorable. Si yo veo la imagen, les hablo como hacía, podemos hacer el dibujo de repente con palitos, con algunos materiales desechables, construimos esa nave. Ya ven, antes era solo sentido común como trasladarse en el mar. Ahora hay brújulas, ¿sí? Tiene secciones interesantes y así se va historia. Los hebreos, quienes eran y todo esto, ¿sí? Y como les digo, al final tienen una sección de formación ciudadana y de expresión artística. Si me permiten, les quiero mostrar un ejemplo de lo que estamos trabajando. Si me permiten, en expresión artística. Pero yo le decía que está la unidad de investigación, ¿sí? Pero aquí, miren, acá está la unidad de expresión artística. Aquí está, mire, expresión por medio del arte. Entonces, poemas inspiradores. Practico lo que sé, que es de vuelta a la radio. Ellos van a celebrar, miren, dice, escriban un cuento en voz para narrarlo por la radio. Aquí se les está diciendo que haga una radio en su clase, que inventen un micrófono y todo, y que luego escriban un cuento y lo narren por la radio. Dice, para provocar la sensación de escuchar la radio, el resto de la clase deberá cerrar los ojos cuando los demás grupos realicen su presentación. Trabajos con videos, qué son paisajes sonoros. Todo esto está en la expresión artística, ¿sí? Y con eso, miren, aquí está el arte. Se les pide que dibujen esto y que lo reproduzcan en esta parte. Ustedes lo pueden hacer en hojas en grande. Entonces, aquí tienen un agregado que puede ser útil para trabajar algo de expresión artística. Obviamente no se agota porque aquí tenemos pocas páginas, ¿sí? Matemática, solo les puedo decir de momento porque pues ya el tiempo terminó, que es muy contextualizada, ejemplos de la vida cotidiana y tiene ejercicios tanto que son operativos como de razonamiento y de resolución de problemas. Es un libro bastante completo para que ustedes trabajen diferentes niveles de pensamiento. Colegas, estoy consciente de que estamos solo dando un vistazo a la serie, pero quiero saber si con esto hay preguntas o algo que quieran ustedes hacer para que yo los escuche. Si alguno tiene alguna duda o algo que quiera compartir o que quiera ampliar sobre lo que Daniel habló, este es el momento. Muy buenos días. Buenos días, Hola, profesora Sandra. Sandra. Pues a mí me sirvió mucho, me dio muchas ideas, muchos ejemplos, porque yo este año es mi primer año impartiendo conocimientos, ¿verdad? Impartiendo las clases. Y, y sí es bien importante, por ejemplo, esta guía, ¿verdad? Porque a veces uno ve el libro, pero no ve puntos claves, ¿verdad? Entonces, y como no tengo experiencia, le recalco, fue para mí muy interesante y muy bueno. Gracias por compartir. Y sí, ahora ya me quedaron las ideas más claras. Muchísimas gracias. Qué bien, Sandra, nos alegramos y la felicitamos por abordar ya esta
vocación que es hermosa si se sabe hacer, ¿verdad? Esperamos que cada clase sea para disfrutarla, ¿vio? Y aquí estoy anotando mi dirección de correo y el número de celular para que en cualquier momento llamen por si tienen alguna duda o quieren alguna orientación. Y Judith también ya escribió ahí su dirección de Veo, correo. sí. Entonces, Judith es la asesora pedagógica, yo le apoyo y con mucho gusto lo podemos hacer, ¿bien? ¿Y qué nos alegramos, Sandra? Como decían antes, no habiendo más que hacer constar, levantamos la sesión siendo las 10 de la mañana con 8 minutos, estando presentes Judith, Juan Ramón. Bueno, muchas gracias. Bianca, gracias por la introducción y bueno, usted puede cerrar si lo desea. Gracias, Daniel, a todas las asistentes. Me encantó la participación de mi Sandra porque esto es el inicio, ¿verdad? De una tarea pues bastante satisfactoria. Así es que gracias, Daniel, por todo el conocimiento. Creo que fue una forma muy gráfica y bastante productiva de conocer nuestro proyecto de Intégralo. Gracias a Judith también por el acompañamiento y pues a todos los docentes que tengan un feliz día. Muchas Muchas gracias, Bianca. Feliz gracias. día a todos. Feliz día.